Entonces estábamos hablando de los ma'asim. Estábamos hablando de los ma'asim, es decir, de las anécdotas que aparecen en la literatura agádica. Y habíamos dicho, pues, o sea, el Ramam había hecho su explicación de ma'asim que ocurrieron verdaderamente. Y la clase anterior habíamos hablado de ma'asim que ocurrieron en sueños o de ma'asim que son que son exageraciones, ¿ok? Ciertamente no, que no son interpretaciones literales del mensaje de la Haggadah. Entonces, continuemos, que quiero terminar yo este texto hoy. Quiero terminarlo, si no, igual tenemos la próxima semana, pero me gustaría dar por terminado la clase hoy. Ok. Esta categoría está conformada por aquellas historias cuya esencia sucedió en la realidad, solo que fueron relatadas de forma figurativa y con alegoría, a tal punto de quedar opacado su verdadero sentido a la mayoría de los hombres, a no ser que se dedique a ahondar, sumergiéndose en las profundidades de la erudición de ese episodio. Ok, esto quiere decir cosas que tienen, como las películas, basado en la basado en la vida real, pero que en su forma narrativa varias cosas metafóricas se han introducido y no es posible tomarlas de manera literal. De esta forma, el instruido captará de inmediato el mensaje de las narraciones incluidas en esta clasificación, contemplando la excelencia y esplendor de esos pasajes, como así también aquellos aspectos que a causa de su dificultad y profundidad permanecen vedados para las mentes de los insensatos. ¿Ok? No obstante lo complejo del tema, estos dichos igualmente se las inculca al vulgo, aunque desatinadamente interpreten literalmente estas alegorías. Empero, aquel que sea poseedor de una mente sagaz, conocedor de la realidad, la naturaleza de las cosas, comprenderá cabalmente dicho enigma y lo develará a los demás. ¿Ok? Entonces, estas son cosas que la gente suele tomarse literalmente, pero estamos nosotros en obligación de explicarle a la gente el verdadero sentido de estas anécdotas. Y la anécdota que se trae a continuación es una anécdota de Masejet Sukkot. Cierta vez el rey Salomón encontró un ángel de la muerte entristecido y cabizbajo. Entonces el rey lo indagó sobre el motivo de su angustia, a lo que el ángel de la muerte respondió: he aquí que se me ha encomendado tomar las almas de 2 sirvientes que están delante de ti. ¿Sí? Inmediatamente el rey Salomón ordenó a aquellos sirvientes que se dirijan a la ciudad de Luz, ¿cierto? Es una ciudad en Eretz Israel. Pues ahí la gente vivía hasta muy entrada la ancianidad. Al ingresar los sirvientes a la ciudad de Luz, ahí mismo murieron. Al día siguiente, nuevamente el rey Salomón se topa con el ángel de la muerte. Esta vez se encontraba gozoso y rebosante. Al inquirir el motivo de su regocijo, el ángel de la muerte le respondió: exactamente al sitio en donde me había sido encomendado, que allí debía tomar las almas de aquellos 2, hacia allí los has enviado. Fue en ese momento en que sentenció el rey Salomón: hacia donde el hombre debe ir, sus pies lo conducen hasta ahí. Entonces, esta es una historia donde el rey Salomón tiene contacto con este ser mítico, el ángel de la muerte, vamos a ver cómo lo explica el Abraham Ben Arramba. Cualquier mente sana se percatará de lo lejano de la realidad que se encuentra el sentido literal de esta exposición. Es decir, ¿el rey Salomón tuvo una conversación literal con el ángel de la muerte? No. A mi entender, la esencia de lo narrado en esta historia ciertamente habría ocurrido en la vida real. Me refiero a que el rey Salomón se habría percatado que aquellos 2 sirvientes estaban al borde de la muerte, probablemente por alguna enfermedad que los arremetió o en algún otro asunto por el estilo. Es entonces cuando el rey Salomón trata de ayudarlos para que no mueran, así los envía a otra ciudad con mejores condiciones, como había ciudades en América Latina que por estar en las montañas
A la gente con tuberculosis la mandaban para allá, ¿cierto? Mejor clima. Y de esta manera procurar que se curen. Empero ocurrió que fallecieron en aquella tierra, del cual pensó Salomón que allí sanarían. Más distinta había sido la voluntad de Dios, ante quien nada ni nadie se oculta ni escapa. Es por ello que expresó el rey Salomón hacia donde el hombre va, hacia ahí los conducen los pasos. El resto del relato, es decir, la conversación con el ángel de la muerte apesadumbrado, todo esto, es citado para darle el entramado a la narración y para poder establecer la analogía. No obstante, si se aborda un análisis más exhaustivo de cada palabra de las historias que se inscriben en esta categoría, probablemente haya sentido a cada una de las expresiones allí expuestas, sacando a la luz la sabiduría que se esconde detrás de esa frase, más no es mi intención extenderme en este tema. Ok, entonces estos son anécdotas basadas en casos de la vida real, pero que al ser narradas son narradas dentro de un entramado metafórico, alegórico, y lo difícil, la dificultad es desentramar estas historias de las alegorías. ¿Okay? No te sorprende el hecho de que las historias y relatos de los sabios, mayoritariamente, se traten de metáforas o alegorías que no se refieren a su sentido literal. Ok, aquí lo que nos está diciendo el hijo del Ramón es una bomba. Es decir, la mayoría de los midrashim están escritas de manera alegórica. No son literales. Pues estos mismos sabios, no fantasía. Fantasía y alegoría son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Que sean alegoría no significa que sean ficción. Alegoría, o sea, una metáfora, su cabello era blanco como la nieve. Exactamente blanco como, su cabello blanco como la nieve. Esa es una metáfora. ¿Ok? Eso quiere decir una persona que tiene canas. Entonces, el ángel de la muerte se posaba sobre ellos. ¿Eso significa que hay una criatura específica que se llama el ángel de la muerte? No. Es una manera poética, plástica, de decir que estaban muy enfermos. ¿Cierto? Si quieren ver metáforas, simplemente miren los himnos nacionales de todos sus países. Cesó la horrible noche, la humanidad, ¿cierto? La libertad sublime, o la libertad sublime, o sea, la libertad no puede derramar nada, la libertad no es, la libertad no es un ser físico que pueda derramar auroras, las auroras no se derraman. ¿Ok? Esos son metáforas. Igualmente, los midrashim hablan de metáforas. Cuando se habla de el ángel de la muerte, no es que exista una criatura que se llame el ángel de la muerte, a pesar de que muchas personas pues tienen amuletos y la famosa pitica roja que es para despistar al ángel de la muerte. Todo esto pues son cosas que, de acuerdo al hijo del Rambam, debían tomarse de manera metafórica y desafortunadamente se toman de manera literal. Pues estos mismos sabios interpretaban y explicaban los versículos de los profetas alegóricamente. ¿Ok? Si ellos leían la Torah escrita alegóricamente, pues más aún la propia Torah oral de estos rabinos puede ser leída metafóricamente. Observa lo que afirmaron acerca del versículo de 2 Samuel 23:20, donde dice, él hirió a los 2 leones de Moab. Estamos hablando del rey David, o de Hashem, no me acuerdo exactamente cuál es el contexto de este poema. O aquel otro que versa, él fue el que descendió al pozo y mató al león que estaba dentro en el día de la nieve. Notarás que en el Tratado de Berajot, página 17, folio A, que extraen el versículo de su contexto hasta el punto de que quien así lo leyera pensaría que no se esconde detrás de esas frases algún otro mensaje o enseñanza fuera de lo expresado en forma textual. Ok, los rabinos utilizan este versículo para
hacer un midrash que no tiene nada que ver con el sentido literal del texto. Sin embargo, no es esa la intención de los sabios al sacarlo del contexto, sino que hacen esto en función de la metáfora o parábola que estaban empleando. Y si los sabios hacían esto con las palabras de los profetas, por mayor razón que así hay que entender sus propias palabras, cuando éstas no tienen significado en su sentido literal a los ojos de cualquier ser pensante. El hijo del Rambam le tira aquí bien duro a los camanduleros. Que los camanduleros son brutos, los camanduleros no piensan, los camanduleros no tienen intelecto desarrollado, cualquier persona que se tome esto literalmente es un asno, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría del mundo observante o del mundo que se autodenomina observante y estudioso, tienden a tomarse estas historias de manera literal, lo cual pues demuestra que en cierto modo ha habido un retroceso desde el siglo XIII, y no un avance. No, el camandulero no es solo el que se la pasa rezando, camandulero es esa aproximación beata, cierto, supersticiosa a la religión que existe en todas las religiones, existe en el cristianismo, existe en el islam y ciertamente existe en el judaísmo, cierto, andar pensando que todo es segulot y que si te pone, que si uno reza este salmo a la luz de la luna, entonces tiene hijos. Desafortunadamente todas las comunidades religiosas y todas las comunidades judías dentro del judaísmo tienen hasta cierto punto, han sido afectados por este mal, y pensar que el que reza mucho es buen judío, ¿cierto? Que el que se pone tefilín todos los días es buen, y que solo con las mitzvot rituales, y entre más humrot, entre más cosas estrictas añada uno sobre su observancia, que eso lo hace uno mejor. ¿Okay? A eso es lo que me refiero con camandulero. Ignorando completamente las mitzvot ben Adam lejaveró, cuestiones de tikkun olam, cuestiones de musar, cuestiones de relaciones con el prójimo. ¿Ok? Encontrarás en el mismo Talmud una trascendente cita que irradia más luz sobre este tema. Es decir, notarás plegado de metáforas y alegorías a la mayoría de los aforismos y reseñas de los sabios. Esta cita se encuentra en el Tratado de Eruvin, página 63, folio A, en el cual un alumno del ilustro maestro Rabbi Eliezer se puso a disertar en lugar de su maestro sin su consentimiento. Entonces Rabbi Eliezer le murmuró a su esposa: me sorprenderá mucho si este alumno logra finalizar con vida el presente año. ¿Cierto? Entonces, el alumno habla sin permiso del maestro y el maestro dice, este alumno se va a morir. Esto es literalmente lo que está sucediendo. Le respondió su esposa, ¿acaso eres profeta? ¿Cómo así esto? ¿De qué se va a morir el muchacho? Pero lo más significativo, y en efecto el muchacho se muere, y al final se dice lo siguiente: ¿para qué tantos detalles del alumno y el nombre de su padre? Para que no creas que esto no sucedió en la realidad. Entonces tenemos aquí una historia donde, donde el texto de cierto modo trata de decir, ole, esto no es una metáfora. Esto quiere decir que la mayoría de los textos, de las anécdotas rabínicas contienen metáfora. O sea, esto fue caso de la vida real. He aquí que con esta referencia queda claro que la mayoría de lo que relataron los sabios no debe ser interpretado literalmente. Grábate esta cita del Talmud en tu corazón y no apartes tu mente de ella, pues constituye una fantástica e incuestionable prueba de lo que he tratado de transmitirte, pues despertó mi atención hacia la profundidad de este mensaje, un gran erudito Talmud. Ok, entonces, dado que tenemos casos donde el Talmud se esfuerza
en explicar que esto pasó en verdad, entonces de ahí aprendemos que la mayoría de las anécdotas talmúdicas contienen hechos alegóricos o metafóricos que no necesariamente ocurrieron de manera literal o fáctica como se expresa. En cierto aspecto, esta cuarta categoría de las historias o hechos de los sabios se asemeja un poco al segundo nivel de los dichos de los sabios. El aspecto que ambos se trata de temas complejos, o sea, esto está correlacionándolo con la primera categoría de Derashot. En el aspecto en que ambos se trata de temas complejos y confusos, los cuales no son propios revelarlos al vulgo. Es por eso que los expresaron por medio de parábolas y fábulas, mas tú debes saber y conocer esta técnica. Por lo tanto, debes prestar especial atención antes de explicar o interpretar historias o anécdotas de los eruditos, discernir si ellas ocurrieron en la realidad o si ocurrió en un sueño o si se trata de una alegoría o una metáfora. Esto te será una herramienta de gran ayuda para aclarar tus pensamientos cuando te sientas perplejo y turbado ante la extrañeza de la cita. Ok. Dichos complejos, es decir, que pertenecen a más de una categoría. Se hace imperioso que sepas que es factible que te topes con afirmaciones de los doctos, las cuales se inscriban en dos o más de las categorías enunciadas. Ejemplo de ello es lo expresado en el tratado Hagigah, página 14, folio B, donde se afirma, esta es una historia bien famosa de lo que se llama Maaseh Merkabah, de la tradición mística de los rabinos talmúdicos, que no sabemos exactamente qué era lo que era, ciertamente no era Kabbalah, y este es uno de los ejemplos más preclaros. En cierta ocasión, en que Rabbi Yohanan ben Zakkai se encontraba saliendo de Jerusalén montado en su mula, Rabbi Eliezer ben Araj fue en pos de él para instruirse junto a aquel ilustre sabio. Y le dijo, Rabbi, enséñame algo acerca de los misterios de la Torah, ¿cierto? Maaseh Merkabah, los cuales nos dice la Mishnah que no deben ser enseñados en público, sino enseñados de manera privada, solo con alumnos que sepan entender por sí solos. Le respondió Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿acaso no te he enseñado que no se diserta acerca de Maaseh Merkabah, sino aquel que es sabio y comprende por sí mismo, y aún así solo se le enseña en forma indirecta, insinuando el tema, y el alumno debe comprender por sí mismo? Aquí lo que Rabbi Yohanan ben Zakkai hace es citarle la Mishnah a Rabbi Eliezer ben Araj. Entonces, maestro, permíteme relatar ante ti ciertas conclusiones a las que he arribado acerca de los misterios de la Torah. Entonces Rabbi Yohanan descendió de su mula y se envolvió en su manto, su talit, y se sentó en una roca a la sombra de un olivo y le dijo, habla. Dijo Rabbi Eliezer, maestro, ¿por qué has descendido de la mula? Le dijo, es factible que tú hablaras acerca de los misterios de la Torah y la presencia divina se encuentre con nosotros y los ángeles celestiales nos acompañen y yo estaré montado sobre mi mula. Comenzó a exponer acerca de Maaseh Merkabah. Inmediatamente cayó un fuego celestial, los árboles comenzaron a entonar alabanzas. Es una descripción bastante de ciencia ficción, ¿cierto? Los árboles cogen fuego y empiezan a cantar las loas de Rabbi Elazar ben Araj. Es una cosa bien psicodélica. Entonces Rabbi Yohanan, o sea, aquí estamos abreviando. Entonces Rabbi Yohanan besó a Rabbi Elazar en la cabeza y le dijo, bendito Hashem, Dios de Israel, que ha hecho surgir un hijo de Abraham, nuestro padre, que posee la capacidad de investigar y enseñar acerca de los misterios de la Torah. Dichoso Abraham, nuestro padre, que Rabbi Elazar ben Araj salió de sus entrañas. Esta es una historia, Masejet Hagigah, página 14. Claramente notarás que parte de esta historia sucedió en la realidad.
textualmente como está narrado, es decir, la parte en que van caminando en el burro, ¿cierto? Y se detienen. Y otra parte, sin lugar a dudas, ocurrió en un sueño. Es decir, las partes psicodélicas ocurrieron fue en un sueño, en una visión. Encontrándonos entonces ante una cita compuesta por la primera y segunda categorías enumeradas, y como esta hay otros casos similares. ¿Ok? Ejemplo de alguna anécdota que esté compuesta por 3 categorías distintas es la que se relata en el mismo tratado a continuación de lo que hemos citado. Al eso que le sucedió a Rabbi Elazar, no es Rabbi Eliezer, es Rabbi Elazar, también Rabbi Yehoshua comenzó a predicar acerca de Maaseh Merkabah. Se formó el arco iris y los ángeles celestiales se amontonaron para escucharlo. También Rabbi Yosef comenzó a disertar sobre estos temas ante Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai, dichosos los ojos que lo vieron, he visto en sueño y en el que ustedes y yo estábamos en el monte Sinaí, y una voz celestial resonó diciendo, subid aquí, que una gran antesala llena de todo tipo de bellezas los espera para ustedes. Nadine, más que Midrash, ciertamente es una visión. Pero si esto, o sea, y esto es algo que pues los rabinos del Talmud discuten incluso dentro del Talmud, y es las visiones de los profetas, ¿dónde ocurren? ¿Ocurren en la cabeza del profeta o ocurren en el mundo? No es Daniel, es Ezequiel. En su mente. Ok, si yo hubiera estado presente en el 5 del quinto mes, del quinto año de la expulsión de Jerusalén, de Jehoiakim, junto a Nahal Kebar, que es donde Ezequiel tiene su visión de la profecía, ¿qué hubiera visto yo? Hubiera visto un tipo muy sollado. Hubiera visto a Ezequiel en un trance bien exótico. Pero ciertamente yo no hubiera visto las cuatro bestias y la carroza. Si los profetas estuvieran profetizando sobre cosas físicas, entonces ¿qué chiste tiene ser profeta? Ya no sabemos que los profetas eran escogidos por Dios para tener este tipo de visiones especiales. ¿Ok? Entonces, esto ocurre en muchos niveles psicológicos. Aunque para el Rambam la mayoría de las visiones proféticas ocurre en sueños, ocurre en estados de conciencia alterados. Es decir, decir sollado aquí pues no es, puede sonar chistoso, pero no es muy lejos de lo que el Rambam describe. Abiertamente percibirás que la primera parte del relato corresponde a la primera categoría, es decir, cosas que ocurrieron en la realidad. Cuando Rabbi Yohanan dice lo que vio en sueños, corresponde a la segunda categoría. Y lo que narra acerca de los ángeles, esto se inscribe en la cuarta categoría, es decir, metáforas. Inútil es que demandes de mí explicarte más profundamente esto, pues ello implicaría revelarte complejos e impenetrables y reservados secretos de la Torá, y ya nos hemos extendido demasiado en el tema develándote tiene de corta, no de larga, lo oculto más de la cuenta. No sueños alterados, sino estados alterados de conciencia. Alucinaciones, visiones, sueños. Voces que la gente oye que nadie más puede oír. La mayoría de las experiencias proféticas era de este estilo. Incluso, o sea, y esto el Rambam en Moreh Nevuchim clasifica las diversas experiencias proféticas,
dice que a pesar de que Moshe, ¿cierto? A pesar de que Moshe, la experiencia profética de Moshe era distinta porque Moshe era consciente cuando Dios le hablaba, ¿cierto? No entraba en trance, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las revelaciones de Moshe eran privadas. Ocurrían o en la montaña o en el Ohel Moed, en la tienda de la reunión. La única revelación pública fue Aseret Adiberot, pues las 10 sentencias, lo que los cristianos llaman malamente los 10 mandamientos. Que no hay 10 mandamientos, se llega al menos 14 mandamientos, son 10 sentencias. O sea, las 10 sentencias son importantes, no porque en ellas se reduzca toda la Torá, sino porque estas son las revelaciones que fueron dadas a la totalidad del pueblo de manera pública. ¿Ok? La mayoría de las revelaciones de Moshe igual eran revelaciones privadas, que luego pues pasan a ser parte de la Torá, que es aceptada públicamente como documento fundador del pueblo de Israel. Pero hay dos formas de ver esto, Yosef. Hay una forma de verlo que es una forma cínica, es decir, que toda la gente, todos los profetas del pasado estaban locos, ¿cierto? Y esta ciertamente es la actitud la actitud pues de algunos científicos modernos. O la otra forma de verlo es que los antiguos, y esto lo podemos ver con nuestras tribus nativas, sabían aprovechar partes del cerebro, ya sea a través de disciplinas o de incluso de alucinógenos, que les permitían ver aspectos diferentes de la realidad, entre ellos aspectos diferentes de la divinidad. ¿Ok? Entonces, esas son dos formas distintas de aproximarse a este fenómeno. A mí la segunda me parece mucho más menos positivista, ¿cierto? Menos occidental, y por lo tanto un poco más pluralista, y es los nativos son sabios. Los mamos o sea, las sabidurías indígenas, y esto desafortunadamente mucha gente que cuando descubre el judaísmo, todo lo que no sea judaísmo se vuelve idolatría. Ok, entendamos que hay ciertas conductas religiosas que ciertamente no tienen lugar dentro del judaísmo, pero es indudable que los seres humanos en la antigüedad o en sociedades premodernas tienen acceso ven la realidad de una forma distinta. Cuando ustedes caminan por la selva, ustedes no ven nada. Ustedes no ven nada. ¿Por qué? Porque ustedes no viven en la selva. Cuando un guía vive en la selva, distingue si por aquí pasa un jaguar, si por acá hay culebras, si no hay culebras, si esta planta es venenosa o no. ¿Cierto? O sea, la experiencia y nuestro contexto determina nuestra capacidad de ver el mundo. ¿Ok? Entonces, en el mundo antiguo había cierto tipo de experiencias psicológicas que hoy no las categorizaríamos de una manera muy caritativa, pero que ciertamente podían generar accesos especiales a la divinidad. ¿Por qué en los tiempos modernos no escuchamos a Dios? Porque nosotros nunca hemos escuchado a Dios. El único momento de la Torá donde todo el pueblo escucha a Dios es Mahamad Har Sinai.
En adelante, la profecía es un fenómeno privado. Ciertos individuos son escogidos para llevar el mensaje. ¿Por qué se acabó la profecía? Porque la profecía, de cierto modo, en mi opinión, y yo creo que los rabinos del Talmud estarían o sea, los rabinos del Talmud en efecto lo dicen, la profecía es buena para la infancia de la humanidad. Cuando Dios necesita escoger a unos cuantos elegidos para transmitir el mensaje, ok, esto puede que lo necesitemos cuando la humanidad está en su infancia, pero siempre es preferible a que toda la gente tenga acceso a la voluntad de Dios y a la voz de Dios. Y eso es lo que se logró con el estudio de la Torá. Por eso es que el Talmud dice de manera explícita, Jajam Adif Menaví. Un sabio es preferible a un profeta. Pero ¿cómo así? ¿Qué herejía? ¿Cómo así? Si el profeta habla con Dios y el sabio es falible. Sí, pero el sabio, cualquiera puede ser sabio. Hombre, mujer, niño, judío, gentil, todo el mundo puede ser sabio. Profeta se requiere capacidades especiales. Y más democrático significa no solo porque nosotros somos demócratas y esto va con nuestros valores, sino que una sociedad donde Dios le habla a 5 personas tiene cierto nivel de kedushá. Una sociedad donde Dios le habla a todo el mundo tiene muchísimo más kedushá. ¿Ok? O sea, la profecía, yo no quiero que vuelva a haber profecía. A mí la profecía me parece un fenómeno tremendamente peligroso. Miren ustedes dónde acaban las comunidades que son lideradas por profetas, ¿cierto? David Koresh, Jim Jones. Toda esta gente pensaba que el líder le hablaba directamente a Dios y que Dios le hablaba al líder. Y miren dónde acabaron. Miren dónde van estas comunidades dentro del mismo judaísmo, que creen que el Rebe es el conducto a Dios. Acaba en rebelatría. ¿Cierto? Que el Rebe es Dios, que el Rebe es Mashiach, que le escribo cositas al Rebe. La profecía es un fenómeno cultural tremendamente poderoso, pero también tremendamente destructivo. Y en mi opinión, incompatible con la naturaleza democrática de nuestras sociedades hoy en día. ¿Ok? Según el Rambam, la burra de Bilam le habló a Bilam en sueños. Todo esto es una visión de la burra de Bilam. Las burras no hablan. Valga la pena añadir este detalle. Dios tiene mejores cosas que hacer, más que darle el don del habla a los animales. Lo de la bruja Endor, buena pregunta. La bruja Endor es Endor. Endor es el Guerra de las Galaxias. Es cuando se llama el espíritu de Samuel, cuando Shaul consulta el espíritu de Samuel y Shmuel recrimina. No sé, ciertamente el Rambam hubiera dicho, eso fue una visión, un sueño. Para el Rambam no. O sea, yo estoy aquí dando una Javerim. Hay judíos, hay rabinos, hoy en día, hoy por hoy, que lo que yo les estoy diciendo les suena a
total y absoluta herejía. Porque todo lo que ocurrió, todo lo que dice el Talmud pasó de verdad. Entonces el rey Salomón habló con el ángel de la muerte y todas estas cosas son milagros. Es gente que vive un judaísmo milagroso, mágico, encantado, donde Dios cambia las reglas del juego todos los días. A mí ese judaísmo no me gusta. Para eso me hubiera quedado yo cristiano, creyendo en santos y creyendo en brujas y creyendo en limpias y creyendo en estampitas y en aguas benditas. Más fácil y puede comer uno lo que quiera, ¿cierto? Y no le toca a uno guardar Shabbat. Lo que yo quiero convencerlos, Faberim, es que hay una forma diferente de ver el judaísmo, que no solo es una forma mucho más aterrizada y racional, y que esta forma de ver el judaísmo no es algo que yo me inventé porque yo soy un helenista reformado, sino que es algo que tiene al menos 1000 años de historia, que es una tradición legítima dentro del judaísmo, olvidada tal vez, ignorada tal vez, vapuleada, pero que existe. O sea, el Rambam no me lo inventé yo, y el hijo del Rambam no me lo inventé yo, y esto no lo escribí yo. Entonces, para mí resulta tremendamente satisfactoria encontrar precedentes históricos para el tipo de judaísmo que a mí, en el que yo puedo creer. O sea, yo, por mi experiencia, no quiero creer en un judaísmo de milagros y menjurjes y estampitas. No me interesa. No me interesa. Entonces, sí, yo debo entonces encontrar una alternativa, y esta alternativa no solo es históricamente viable, sino que tiene un pedigrí intelectual muy poderoso. O sea, el Rambam, su hijo, los rabinos de Andalucía, los Geonim, no eran ningunos pintados en las paredes, era gente muy seria que sabía mucha Torá, ¿cierto? Y en mi opinión sabían mucha más Torá que los Hasidim y los cabalistas y toda esta otra gente que creó el judaísmo encantado. Y para mí esta es una visión muchísimo más sostenible, muchísimo más creíble y en mi opinión muchísimo más auténtica del judaísmo. Ahora, no puedo negar que la mayoría del pueblo judío vive un judaísmo folclórico, místico, mitológico, encantado. Y no voy a ser tan ciego o tan tonto de decir, eso no es judaísmo. Es judaísmo. Ciertamente, es una evolución legítima de la Torá, del Talmud, del judaísmo, es una interpretación. Pero es una interpretación que a mí no me gusta. Así la crea el 95% del pueblo judío o el 95% de la gente observante o de la ortodoxa. Ok, pero aquí estoy buscando las raíces de mi judaísmo, del judaísmo que yo quiero enseñarle a mis hijos, del judaísmo con el que yo quiero crear mis comunidades, porque creo que es mucho más sostenible, mucho menos abierto a abuso, mucho más consistente con nuestra visión del mundo como seres del siglo XXI, como seres humanos del siglo XXI, que el judaísmo folclórico mítico. Hay gente que está en desacuerdo. Entonces, aquí yo lo que les estoy dando es una visión muy particular y muy sesgada del judaísmo, pero no por ello ilegítimo. O sea, tener el apoyo del Rambam no es cualquier chichigua. Ahora, no sé cómo se diga chichigua en portugués. Chichigua es una baratela, es una cosa de poco valor.
Azoy. Terminemos entonces. Hemos derramado luz sobre aquellos pasajes en los que aún los ojos de los más entendidos e iluminados se hospeda la duda. Por eso puedo afirmarte que con la división en categorías y niveles de las historias, relatos y prédicas de los sabios, habiendo aportado pruebas y ejemplos de cada caso, he expuesto ante ti la explicación de todas las anécdotas y dichos de los sabios que figuran en el Talmud, para aquellos que realmente pretendan saberlas, pues al presentarse alguna de las historias o dichos del Talmud, inmediatamente verificará a qué categoría se adecua y entonces comprenderá la verdadera profundidad de estas palabras, demostrando la grandeza de quien las pronunció, no como pretenden los necios o los caraín, los caraítas, que al tomar sus palabras sin descender hasta la profundidad de su significado, ridiculizan a los sabios. Y esto, Javerín, es en parte uno de los motivos por los cuales yo quería enseñarles este texto. Me enferma, me afecta profundamente, emocionalmente, ver en Facebook la gente poniendo que el judaísmo es que si tú le rezas al Rebe en el 32 en el 3 de Nisan porque es el cumpleaños del papá, entonces que eso te va a traer Parnasá. Que si le prendes una velita a Rabbi Meir Malhanés y dices el aja de Meir Anina, entonces que te vas a ganar la lotería. ¿Por qué? Porque mucha gente ve eso y están dispuestos a creerlo y bueno, eso le da sentido a su vida. Pero el resto del mundo, o sea, el resto del mundo no solo las personas no judías, sino el resto del mundo judío, la gente que ha estudiado ciencia, gente que ha estudiado historia, que tiene una visión un poco menos mágica de la realidad, van a decir, si esto es judaísmo, entonces yo mejor me voy a la playa y me como una triple burguesa con queso. ¿Ok? Tomarse los dichos de los sabios de manera literal, en mi opinión, le acaba haciendo mucho más daño al judaísmo que reinterpretándolos y tratar de tomar cuál es la metáfora, cuál es la analogía, ¿cierto? Aún más, puede ocurrir que al no categorizar las palabras de los sabios, las interpretes literalmente y erróneamente deduzcas falsedades o supongas que existen cosas irreales o imposibles de ser, o que sucedieron cosas que en realidad jamás ocurrieron, incurriendo en posibles formas antropomórficas de la divinidad, o más grave aún, renegar de Dios. Y yo he visto esto en Israel, y Beth lo puede corroborar, mucha gente en Israel, ¿cierto? Gente que se acercó a estudiar Torah, que se acercó a estudiar judaísmo, que se acercó a estudiar Talmud, y le dijeron, no, mira, tú tienes que aceptar esto todo literalmente, o no me sirve, y esta gente dejó de creer en el judaísmo. ¿Cierto? Le dicen gente que judaísmo es prenderle velitas al Besh, o prenderle velitas a este tipo en la tumba en Merón, y que lo uno, que lo otro, y que si te pones los zapatos primero así y así. Y mucha gente dice, si eso es judaísmo no me interesa. ¿Ok? Entonces, o sea, si uno es camandulero y simple y esta es la forma en que puede creer, bien, pero en una sociedad moderna con acceso a educación, con acceso a ciencia, cada vez más esta visión mística va a ser mucho más poco satisfactoria.
Y lo que va a llevar, como en efecto ha llevado a la gente, es alejarse del judaísmo. Mucha gente por ahí dice que son los reformistas, los conservadores, los que han causado la asimilación. Todo lo contrario. El reformismo ha salvado a muchísimos judíos de asimilarse completamente. ¿Por qué? Porque ha creado un judaísmo en el que esta gente puede creer. Mientras que si yo me empecino y digo que mi interpretación literal del judaísmo es absoluta, Eisha Torah en Jerusalén. Y Eisha Torah tiene cosas muy buenas, y Eish Latino tiene unos videos fantásticos. Ellos tienen un programa, se llama Discovery Seminar, y un montón de cosas ahí con códigos de la Biblia, que igual eso me parece a mí tremendamente sospechoso, pero lo que le dicen a la gente es, venga, y si no podemos convencerlo de que la Torah fue escrita por Moshe, por Dios, entonces abandone la Torah. Le dicen esto literalmente a la gente. Si yo no puedo convencerlo de mi versión del judaísmo, entonces no vale la pena creer en el judaísmo. Eso es muy riesgoso. Muy riesgoso. ¿Ok? Pues eso es lo que sucede al interpretar de forma apresurada, negligente y literalmente las palabras de los sabios, creyendo que esa fue la verdadera intención de ellos al expresarlas. De los que así actúan fue dicho, el alumno se equivoca y el error se lo atribuye al maestro. Reflexiona en extremo sobre este principio que acabo de exponerte, pues constituye un verdadero pilar que con la ayuda de Dios te he esclarecido en este coloquio. Para finalizar, me resta sugerirte a ti, bendecido de Dios, que tengas este tratado como sello en tu corazón y como señal frente a tus ojos, y te sea como preámbulo y fórmula para todo lo que tus oídos escuchen o leas al respecto de los dichos y fábulas de los sabios, y te será de gran utilidad. Entonces serás de los conocedores de la verdad y de los que en ella meditan, no como los que contrariamente se encaminan detrás de las vanidades y tinieblas. Que Él, Ishtabach Shemole Ad, con su misericordia dirija tus pasos por el camino de la verdad y te conduzca por sus senderos. Sea glorioso su nombre, bendecido. Amén. ¿Ok?